Hola, mucho gusto. Mi nombre es Quetzale Lilini Barrera Santiago y en este video hablaremos de cómo se forma y funciona nuestro sistema nervioso, desde los genes que heredamos hasta las neuronas que transmiten información. Todo nuestro cuerpo está conectado para permitirnos pensar, sentir y movernos. También para aprender. Estos son los temas que más me llamaron la atención de todo el semestre de la materia, así que empecemos. Como primer punto tenemos a la genética y la conducta, que estas están íntimamente relacionadas ya que los genes influyen en el comportamiento a través de su efecto en la estructura y también en la función del cerebro. Dentro de cada una de nuestras células hay una molécula llamada ácido desoxirribonucleico, conocida también por sus siglas como el ADN, que contiene la información hereditaria en los humanos. El ADN se forma a partir de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido consta de 3 partes, un grupo fosfato, un azúcar y una de las 4 bases nitrogenadas. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. La mayor parte de este se encuentra en el núcleo de la célula y aquí es donde se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas, lo que conocemos como pares bases, que como podemos apreciar en la imagen son citosina con guanina y adenina con timina. Como podemos apreciar en la imagen, los genes están formados por segmentos de ADN y las cadenas forman los cromosomas. Los genes contienen instrucciones para fabricar proteínas específicas y son la unidad básica de la herencia. Como podemos observar otra vez en la imagen, estos se encuentran en los cromosomas dentro de las células y determinan características físicas y biológicas. Por ejemplo, nuestro color de ojos, nuestra estatura o incluso ciertas tendencias en nuestro comportamiento. A esto es a lo que se le llama genotipo, que es toda la información genética que tenemos, mientras que el fenotipo es cómo esa información se manifiesta físicamente o en nuestra conducta. Además, la genética influye directamente en el desarrollo del sistema nervioso. Algunas personas pueden tener una predisposición genética a ciertos rasgos o incluso padecer trastornos como ansiedad, depresión o déficit de atención. A veces, durante la formación del ADN pueden ocurrir mutaciones, es decir, cambios o errores en los genes. Algunas de estas mutaciones pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso y dar lugar a síndromes genéticos que afectan la conducta o las habilidades cognitivas. Algunos ejemplos pueden ser el síndrome de Down, de Edwards, síndrome de Rett o de Turner. Para no extendernos tanto, solo nos enfocaremos en uno, que es el síndrome de Down. Esta es una condición genética que también se conoce como trisomía 21 y ocurre cuando una persona tiene una copia extra del cromosoma 21 en lugar de las 2 habituales. Esta copia adicional provoca retrasos en el desarrollo físico-mental y está asociada con un mayor riesgo de problemas de salud, aunque el grado de estas características varían entre individuos. Ya para finalizar este primer tema, es importante recordar que los genes no lo determinan todo, ya que el ambiente también tiene un papel muy importante. La experiencia, la alimentación, el estrés y la educación pueden modificar cómo se expresan estos genes. Pasando con el segundo tema, es la organización del sistema nervioso. Este está compuesto por una red de neuronas cuya característica principal es generar, modular y transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo. Su función principal es recibir la información del entorno, procesarla y generar una respuesta. Gracias a él podemos coordinar movimientos simples hasta pensamientos complejos. Nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Estos se encuentran alojados dentro del cráneo y la columna vertebral. El encéfalo está formado por 4 partes, que es el cerebro, diencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Juntas, estas partes procesan la información que llega desde los tejidos periféricos y generan comandos que le indican a los diferentes tejidos del cuerpo cómo responder y funcionar. En la diapositiva se puede apreciar las diferentes partes del cerebro, empezando con la corteza prefrontal, que ésta controla el procesamiento, el razonamiento, el lenguaje, la toma de decisiones y movimientos voluntarios. También procesa la información sensorial, lo que vemos, escuchamos, sentimos, etc. El cerebelo coordina los movimientos, mantiene el equilibrio y la postura. También ayuda a que los movimientos sean precisos y fluidos. El tálamo es como una estación de relevo que recibe casi toda la información sensorial y la envía a las partes
correcta del cerebro. El hipotálamo regula funciones vitales como el hambre, la sed, temperatura, sueño, emociones. También controla la liberación de hormonas a través de la hipófisis. El bulbo raquídeo o médula oblonga controla funciones automáticas esenciales: respiración, presión arterial, ritmo cardíaco y digestión. Mantiene la vida de manera involuntaria. La glándula hipófisis o pituitaria es la glándula maestra. Produce hormonas que regulan el crecimiento, metabolismo, reproducción y otras glándulas del cuerpo. El tronco encefálico conecta el cerebro con la médula espinal. Controla funciones automáticas como respiración, sueño, ritmo cardíaco y también coordina reflejos y estados de alerta. Por último, tenemos a la médula espinal, que es la continuación del tronco encefálico. También tiene la capacidad de generar comandos, pero solo para procesos involuntarios, es decir, reflejos. Su función principal es pasar información entre el sistema nervioso central y la periferia. Pasando con el sistema nervioso periférico, es el que conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Su función es llevar la información desde los órganos, músculos y piel hacia el cerebro y también enviar las órdenes del cerebro hacia el cuerpo. Está formado por los pares craneales, los nervios espinales y los ganglios. Se divide en dos partes principales: el sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso que controla los movimientos voluntarios y lleva información sensorial desde la piel, músculos y articulaciones hacia el sistema nervioso central. Incluyen los pares craneales, que son 12 pares de nervios que salen directamente del encéfalo. Algunos son sensitivos: vista, olfato, audición; otros motores, movimientos de ojos, lengua, cara; y otros mixtos. Forman parte del sistema nervioso somático cuando participan en funciones voluntarias o llevan información sensorial. Los otros son los nervios espinales. Son 31 pares que salen de la médula espinal y controlan los movimientos voluntarios del cuerpo: brazos, piernas y tronco. Reciben información sensorial como tacto, dolor, temperatura y posición del cuerpo. En cambio, el autónomo se encarga de las funciones automáticas como la respiración, los latidos del corazón o la digestión, sin que tengamos que pensarlo. Además, el sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas, que es el simpático, que activa el cuerpo en situaciones de alerta o estrés, por ejemplo, cuando sentimos miedo o corremos; y el parasimpático, que ayuda a relajarnos y recuperar energía cuando estamos en calma. Pasando con el tercer tema, la neurona es la célula fundamental del sistema nervioso. Sus funciones básicas son las de recibir las señales o información, integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no ser transmitida, comunicar señales a células blanco, músculos, glándulas u otras neuronas. Existen tres tipos de células de acuerdo con sus funciones. La primera son las neuronas sensoriales. Estas recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y la llevan hacia el sistema nervioso central para que se pueda procesar. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a los músculos, órganos y glándulas. Y las interneuronas solo se encuentran en el sistema nervioso central. Conecta una neurona con otra. Ese tipo de neuronas reciben información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten información a otras, ya sean motoras o interneuronas. Ahora les hablaré sobre las partes de la neurona. Como primer punto tenemos al soma, que este es el cuerpo de la célula que contiene el núcleo y otras partes importantes para el funcionamiento de las neuronas. Su función es la de un centro metabólico y de procesamiento para la neurona. Pasando con las dendritas, son ramificaciones cortas y delgadas que se extienden desde el soma. Su función principal es captar las señales químicas de otras neuronas y transmitirlas hacia el cuerpo. El cono axónico se encuentra en la base del axón, conectándolo con el cuerpo celular de la neurona. Su función principal es procesar los impulsos electroquímicos que recibe de otras neuronas y decide si se debe iniciar un potencial de acción para enviarlo a través del axón. El axón es esta prolongación larga y delgada que se origina en una zona engrosada del soma llamada cono axónico. Su función es conducir el impulso eléctrico desde el soma hasta otras células. Tenemos a la vaina de mielina, que esta es una sustancia aislante que recubre al axón de muchas neuronas, que está compuesta por lípidos y proteínas.
Su función es acelerar la transmisión del impulso eléctrico a lo largo del axón. Los nodos de Rambier son los pequeños espacios que se encuentran entre las vainas de mielina y estas permiten que el impulso eléctrico salte de un nódulo al siguiente, haciendo la conducción mucho más rápida y eficiente. Y por último tenemos a los botones sinápticos o terminales sinápticas, que estas son las terminaciones al final del axón. Cuando el impulso eléctrico llega a esta parte, liberan neurotransmisores al espacio sináptico para transmitir la señal a la siguiente neurona. Otras células que componen el sistema nervioso son las células gliales. Estas no transmiten impulsos, pero son importantes ya que protegen, alimentan, forman mielina y mantienen funcionando correctamente a las neuronas. En pocas palabras, son el soporte de las neuronas. Algunas de las más importantes son los astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y microglia. El siguiente tema que vamos a ver es la sinapsis, que este es el punto de comunicación entre dos neuronas. También puede ser de una neurona a una célula muscular o glandular. Ahí una neurona envía un mensaje y la otra la recibe. La primera clasificación de tipo de sinapsis es según su conexión, que son axodendríticas. Se da entre el axón de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica. La axosomática es el axón de la neurona presináptica que se conecta con el soma o núcleo de la postsináptica. Y por último tenemos a la axoxónica, que esta se produce entre una conexión del axón de la neurona presináptica y la postsináptica. Las propiedades eléctricas de la neurona es la capacidad de generar y concluir impulsos eléctricos gracias al movimiento de iones a través de su membrana. Algunos conceptos que se presentarán más adelante son la excitabilidad, que es la capacidad de responder a un estímulo físico o químico generando un impulso eléctrico, mientras que los inhibidores disminuyen la probabilidad de que una neurona postsináptica se active bloqueando la transmisión de la señal nerviosa. Y por último tenemos a la conductibilidad, que es la capacidad de propagar el impulso eléctrico a lo largo del axón para transmitirlo a otras células. También tenemos que la sinapsis se divide en dos, que es la eléctrica y la química. Empezando con la sinapsis eléctrica, tenemos que en esta existe una conexión física directamente entre la neurona presináptica y la postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado unión en hendidura o unión gap, que permite que la corriente de iones, ya sea positivos o negativos, fluya directamente de una célula a otra. Son bidireccionales, lo que significa que la información puede transmitirse en ambas direcciones. Esto hace que la comunicación sea más rápida, coordinada y que las neuronas puedan actuar al mismo tiempo. Es como si dos neuronas estuvieran pegadas por un cable y la corriente eléctrica fluyera de una a otra. Este tipo de comunicación es muy rápida, por eso se usa en reflejos o movimientos que deben hacerse al instante, como cuando retiras la mano al tocar algo caliente. En la sinapsis química, como podemos ver en el dibujo, dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay muchas vesículas sinápticas. Estas son los sacos que se pueden apreciar en la imagen y son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisor, las bolitas rosas que se ven ahí. Hay un pequeño espacio entre la terminal axónica de las neuronas presináptica y la membrana de la célula postsináptica. Este espacio se llama espacio sináptico. Cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega al final del axón, hace que se abran canales de calcio en la membrana. El calcio entra en la neurona y provoca que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana, liberando los neurotransmisores en el espacio sináptico. Estos neurotransmisores se unen en los receptores de la neurona postsináptica y hace que se abran o cierren canales iónicos. Esto depende del tipo de ion de la célula, puede activarse, despolarizarse o inhibirse, hiperpolarizarse, lo que determina si el impulso continúa o se detiene. Anteriormente en la sinapsis química hablamos sobre neurotransmisores, pero en sí, ¿qué son estos? Son compuestos liberados por las neuronas para transmitir señales a otras células, como otras neuronas, células musculares o glandulares. Estos neurotransmisores son responsables de muchas de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Los científicos conocen al menos 100 neurotransmisores y sospechan que existen muchos más por conocer, pero les hablaré sobre los 10 principales o los más conocidos. Empezaremos con la dopamina, que esta está implicada en la regulación del estado de ánimo, la motivación, la recompensa y el movimiento.
La serotonina es un neurotransmisor inhibidor. Ayuda a regular el estado de ánimo, los patrones de sueño, la sexualidad, la ansiedad, el apetito y el dolor. Enfermedades asociadas al desequilibrio de serotonina se incluyen el trastorno afectivo estacional, la ansiedad, la depresión y el dolor crónico. Pasando con el glutamato, este es el neurotransmisor excitatorio más común del sistema nervioso. Desempeña un papel importante en funciones cognitivas como lo son el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Los desequilibrios de los niveles se asocian con el Alzheimer, la demencia, la enfermedad de Parkinson y las convulsiones. El GABA es el inhibidor más común del sistema nervioso. Regula la actividad cerebral para prevenir problemas relacionados con la ansiedad, la irritabilidad, la concentración, el sueño, las convulsiones y la depresión. La glicina es el inhibidor más común de la médula espinal. Participa en el control del procesamiento auditivo, la transmisión del dolor y el metabolismo. La histamina regula funciones corporales como la vigilia, la conducta alimentaria, la motivación e interviene en el asma, el broncoespasmo y el edema de las mucosas. La epinefrina es la responsable de la llamada respuesta de huida o lucha del miedo y estrés. Puede provocar hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. La norepinefrina aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es conocida principalmente por sus efectos de alerta, la excitación, la toma de decisiones, la atención y la concentración. Las endorfinas son analgésicos naturales del cuerpo. Estos intervienen en nuestra percepción del dolor. La liberación de endorfinas reduce el dolor y produce sensación de bienestar. Y por último tenemos a la acetilcolina. Este es un neurotransmisor excitatorio liberado por la mayoría de las neuronas del sistema nervioso autónomo, regulando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Intervienen en las contracciones musculares, la memoria, la motivación, el deseo sexual, el sueño y el aprendizaje. Esto sería todo de mi parte. Esperemos que sea de su agrado este video. Muchas gracias.